Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinario. Mi nombre es Lourdes Armesto y soy la directora de Gestión Científica y Tecnológica de la Agencia Estatal de Investigación. En este webinario os vamos a comentar las novedades y características de la convocatoria del año 2026 de las ayudas de redes de investigación. Indicarles que el webinario será grabado y estará disponible en la página web de la agencia a lo largo de esta semana, posiblemente mañana o pasado. Que si tienen algunas preguntas o algunas cuestiones principalmente generales, por favor, las incorporan al chat de la aplicación. Este chat se abrirá a lo largo de la presentación, no estará abierto inicialmente, y al final de la presentación intentaremos hacer una recopilación de las preguntas que se hayan realizado e intentaremos contestar pues, las posibles dudas que surjan. Voy a intentar compartir la presentación. Bueno, pues como indicaba, este webinario está relacionado con las características y novedades de la convocatoria del año 2026 de ayudas de redes de investigación. Esta convocatoria o el extracto de esta convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del 6 de este mismo año. Esta convocatoria está incorporada dentro del Plan Estatal de Investigación Científico-Técnica y de Innovación 24-27 y en concreto está incluida dentro del Programa Estatal de Transferencia y Colaboración y del Subprograma Estatal para impulsar la colaboración en y entre los sectores público y privado. ¿Cuál es el objetivo de esta convocatoria o la finalidad de esta convocatoria? Bueno, pues estas ayudas tienen como finalidad la creación de redes de investigación para promover la complementariedad de capacidades y optimizar los recursos de investigación existentes. Y de este modo, con estas redes se pretende generar sinergias entre grupos de investigación de distintas instituciones, incluso entre diferentes instituciones. Por tanto, el objetivo de esta convocatoria es más concreto, los objetivos más concretos son financiar la creación de redes de investigación encaminadas a desarrollar resultados obtenidos en convocatorias anteriores de proyectos del Plan Estatal de I+D+I, que es lo que luego denominaremos redes temáticas, consolidar los resultados obtenidos en las actuaciones financiadas en los planes complementarios de I+D+I de coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que denominaremos redes de planes complementarios, fomentar la coordinación interna y las actividades de las redes de infraestructuras científicas y técnicas singulares, las ICTS, que denominaremos redes ICTS, y por último, contribuir a la gestión y a la coordinación nacional de iniciativas estratégicas de I+D+I, tanto nacionales como internacionales, que denominaremos redes estratégicas. Voy a pasar a explicarles un poco los objetivos de cada uno de estos tipos de redes y las características de las mismas. La primera de ellas, como indicado, son las denominadas redes temáticas, cuyo objetivo es fomentar la colaboración, coordinación y creación de sinergias y complementariedad entre grupos de investigación financiados en convocatorias anteriores de proyectos del Plan Estatal de I+D+I, así como incrementar el impacto de los resultados de investigación obtenidos en dichos proyectos. Las redes ICTS tienen como objetivo fomentar la coordinación interna y las actividades de las redes de ICTS y de ICTS distribuidas que están incluidas dentro del mapa actual de ICTS, mapa actual vigente de ICTS. Las redes estratégicas tienen como objetivo contribuir a la gestión y a la coordinación nacional de iniciativas estratégicas de I+D+I, tanto nacionales como internacionales. Y en esta modalidad de redes estratégicas hay 4 tipos de redes. La primera de ellas está dirigida a las alianzas de I+D+I reconocidas como tales por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades o por el ministerio competente en materia de I+D+I en el momento de su constitución. El segundo tipo de redes está dirigido a los consorcios europeos de infraestructuras, a los ERIC, en sus siglas en inglés.
La tercera está dirigida a asociaciones o agrupaciones de investigadores o investigadoras o grupos de investigación constituidos formalmente o no, depende, que abarquen una representación significativa de una determinada área, disciplina o segmento de la comunidad investigadora con la finalidad de elaborar estrategias, hojas de ruta o propuestas de interés estratégico que permitan asesorar a las autoridades políticas. Y por último, están aquellas redes estratégicas dirigidas a agrupaciones de grupos de investigación que participan en actividades conjuntas en grandes infraestructuras u organizaciones de carácter internacional con el fin de facilitar y promover la participación española en estas grandes infraestructuras o en estas organizaciones de carácter internacional. Por último, está la modalidad de redes para planes complementarios, cuyos objetivos son planificar actividades conjuntas futuras y consolidar los resultados de actividades de I+D+I obtenidos en las actuaciones financiadas en los planes complementarios de I+D+I de coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y en concreto, aquellos que están relacionados con estos 8 planes complementarios. El Plan Complementario de Biotecnología Aplicada a la Salud, Ciencias Marinas, Comunicación Cuántica, Energía e Hidrógeno Renovable, Agroalimentación, Astrofísica y Física de Altas Energías, Materiales Avanzados y, por último, el Plan Complementario de Biodiversidad. ¿Qué entidades pueden ser beneficiarias de estas ayudas? Bueno, pues son las entidades habituales de las convocatorias que gestiona la Agencia Estatal de Investigación y son organismos públicos de investigación y universidades públicas, universidades privadas y centros privados de I+D+I, entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de I+D+I, institutos de investigación sanitaria, centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica y otros centros públicos de I+D+I con personalidad jurídica propia que en sus estatutos o en su objeto social o en la normativa que lo regula tengan la I+D+I como actividad principal. ¿Quiénes forman parte de la red? Bueno, pues dentro de una red se distingue, por un lado, el coordinador o coordinadora de la red, que es la persona responsable de la consecución de los objetivos propuestos e interlocutor o interlocutora con la agencia a efectos de comunicación, y lo que denominamos el equipo de la red o equipo de investigación, que es el resto de los componentes de la red. Tanto el coordinador o coordinadora de la red como las personas que componen el equipo de la red actúan como representantes o bien de una entidad o bien de un grupo de investigación o, en el caso de redes para planes complementarios, actúan en representación de una de las comunidades autónomas que participa o ha participado en este plan complementario. Y esto debe definirse claramente y con detalle en la memoria técnica. Vamos a pasar a ver cuáles son los requisitos que debe de tener este personal integrante de la red, que es diferente en función del tipo de red. En general, para cualquier tipo de red, tiene que cumplir unos requisitos de vinculación, es decir, tienen que tener una relación funcionarial, estatutaria, laboral o cualquier otro vínculo profesional con la entidad solicitante o con otra entidad que cumpla los requisitos de la convocatoria durante todo el tiempo de duración de la ayuda. En este sentido, también pueden ser coordinadores y pueden participar en la red las personas contratadas con cargo al programa Ramón y Cajal del Plan Estatal o las personas contratadas que estén en posesión del certificado I3 o del certificado R3 en el marco de otros programas postdoctorales e independientemente de la fecha de finalización de su contrato. Asimismo, pueden ser participantes de una red aquellas personas que estén a la expectativa de nombramiento o contratación con motivo de haber superado un procedimiento de selección de personal en concurrencia competitiva convocado por cualquier entidad del sector público. En cuanto al régimen de participación, no se podrá participar como coordinador o coordinadora de la red ni como miembro del equipo de la red en más de una solicitud de estas convocatorias, de esta convocatoria del 2026, en cualquiera de las modalidades de redes, excepto en el caso en que se participe en una red estratégica o en una red de ICTS o en una red para planes complementarios
en cuyo caso también podrán participar en una red temática. Como indicaba anteriormente, los requisitos específicos para cada una de las modalidades de redes o de tipos de redes es diferente. En el caso de redes temáticas, la persona que ejerza la coordinación de la red tiene que estar en posesión del grado de doctor, cumplir el requisito de vinculación que he comentado anteriormente y el régimen de participación, lógicamente, y además haber sido investigador o investigadora principal de algún proyecto de investigación bien aprobado, algún proyecto de investigación aprobado, bien finalizado o en vigor de alguna de las siguientes convocatorias de proyectos de generación de conocimiento. De la convocatoria 2021, únicamente los proyectos de 4 años, y luego todos aquellos proyectos de la convocatoria 2022, 2023 y 2024. Para formar parte del equipo de la red, los requisitos que debe cumplir es los mismos, estar en posesión del grado de doctor o doctora, cumplir el requisito de vinculación que he comentado anteriormente, y la única diferencia o la principal diferencia es que para estar en el equipo de la red puede haber sido investigador o investigadora principal o bien haber participado en el equipo de investigación de alguno de los proyectos que he indicado anteriormente. Proyectos de la convocatoria de generación de conocimiento 2021 de 4 años, proyectos de la generación de conocimiento 2022, 2023 o 2024. Para la modalidad de ICTS, el coordinador, la persona que ejerza la coordinación de la red tiene que estar en posesión del grado de doctor o doctora o de titulación universitaria de licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado. Repito, cumplir los requisitos de vinculación que he comentado anteriormente y además haber sido designado o designada por acuerdo de las entidades titulares o gestoras de la infraestructura que la componen o por acuerdo del máximo órgano de coordinación o gestión de estas. Para formar parte del equipo de la red, igualmente debe estar en posesión del grado de doctor o doctora o de titulación universitaria de licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado, cumplir de nuevo el requisito de vinculación y haber sido designado como representante en la red por parte de alguna de las infraestructuras que la componen. Y bueno, también es posible que forme parte del equipo de la red un experto o experta independiente no vinculado con dichas entidades e infraestructuras, pero que debe venir avalado por este grupo de entidades o de ICTS. En cuanto a la modalidad de redes estratégicas, tanto el coordinador, coordinadora como los componentes del equipo de la red, pues tienen que estar en posesión del grado de doctor o doctora o de titulación universitaria de licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado y cumplir el requisito de vinculación que he mencionado anteriormente. En el caso de la modalidad de redes de planes complementarios, pues la persona que ejerza la coordinación debe estar en posesión del grado de doctor, cumplir de nuevo los requisitos de vinculación y además ser la persona que ha coordinado científicamente, desde el punto de vista científicamente a nivel nacional, el plan complementario correspondiente. Y para estar dentro del equipo de la red, pues además de tener la posesión del grado de doctor y cumplir el requisito de vinculación, debe ser el coordinador o coordinadora científico o científica en una de las comunidades autónomas que participan o han participado en el plan complementario correspondiente. En este tipo de redes, además, el equipo estará formado por un mínimo de 4 representantes, incluido el grupo representado por él o por la coordinadora de la red, y no se podrá participar ni como coordinador en ninguno de los tipos de personal dentro de la red, ni como coordinador ni como miembro del equipo, si se pertenece a una comunidad autónoma que no ha formado parte del plan complementario correspondiente. ¿Qué se financia en este tipo de ayudas? Bueno, pues primero indicar que el presupuesto se presentará únicamente en la modalidad de costes marginales, independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad beneficiaria, y son gastos financiables los costes directos relativos a personal, como es la contratación de personal que debe estar dedicada a la actuación,
Y dentro de este gasto, pues es financiable también el coste que se puede incurrir por indemnización a la finalización del contrato en función del coste de personal imputado en el periodo de ejecución de la ayuda, gastos destinados a publicación y difusión de las actividades de la red, incluyendo el desarrollo y utilización de herramientas web o informáticas, costes derivados de la organización y asistencia a actividades científico-técnicas de la red, tales como reuniones, comités, jornadas o seminarios, y en este caso se incluyen tanto los gastos de publicidad, alquiler de salas, gastos de consultoría y traducción, así como gastos de viaje, alojamiento y manutención que se imputen a estas actividades. Y en concreto, en lo relativo a los costes de movilidad, que deben de estar directamente vinculados con la actuación, pues son elegibles los gastos de viajes y estancias de una duración igual o inferior a 30 días naturales en territorio nacional o 3 meses en territorio extranjero, y son financiables pues, los gastos de alojamiento, manutención, transporte o locomoción, que para el caso de las entidades públicas podrá ser como máximo los que tengan en su propia normativa, y para las entidades privadas serán como máximo los establecidos para el grupo 2 del Real Decreto 462/2002. En el caso de redes estratégicas, también son elegibles los gastos correspondientes a cuotas o a sociedades científicas, organizaciones de referencia en el ámbito de la actividad o foros establecidos de debate y planificación y otros conceptos análogos. Y en el caso de las redes ICTS, pues también son elegibles los gastos derivados de la promoción y fomento del acceso abierto competitivo a las infraestructuras. He hecho un pequeño resumen de los gastos elegibles más importantes, pero es conveniente que, bueno, pues que se lean el artículo correspondiente de la convocatoria, que vienen un poco más descritos. Pero sí que quería resaltar los gastos que no son financiables. Entonces, no son financiables los gastos de contratación del coordinador o coordinadora de la red, ni de las personas que componen el equipo de la red. Tampoco son financiables los gastos de material inventariable o los gastos de inscripción a congresos científicos nacionales e internacionales y o gastos de publicación y difusión de resultados, cuando dichas actividades correspondan exclusivamente a las actividades de investigación de los grupos participantes en la red, los gastos de honorarios por participación en actividades científico-técnicas, ni pagos a conferenciantes en el caso de las redes temáticas y de las redes ICTS, y el concepto de gastos indirectos. Es importante resaltar que se me ha pasado a comentarlo anteriormente, que en este tipo de ayudas no se trata de ayudas para llevar a cabo investigación, sino para llevar a cabo la difusión de resultados o compartir esos resultados y compartir futuras eh, cooperación entre los distintos grupos de investigación que forman las redes. Este tipo de ayudas tiene una duración de 2 años. Y en cuanto a la cuantía de las ayudas, pues con las ayudas se podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado en las propuestas presentadas, pero indicar que el presupuesto mínimo solicitado no puede ser inferior a 20.000 euros, y que el importe de las ayudas que se concederán, bueno, pues varía, tiene un rango y varía en función del tipo de redes. En el caso de las redes temáticas, la ayuda no podrá ser inferior a 20.000 euros ni superior a 50.000 euros, o sea que como máximo se podrán financiar 50.000 euros por ayuda. En el caso de las redes de ICTS y de las redes estratégicas, la ayuda no podrá ser inferior a 20.000 euros, porque es el límite inferior que se puede solicitar, ni superior a 150.000 euros. Y en el caso de las redes de planes complementarios, el límite inferior es el mismo, 20.000 euros, y el límite superior podrá ser hasta 200.000 euros. Estas ayudas se van a financiar con cargo, bueno, son en forma de subvención y se harán con cargo a los presupuestos generales del Estado, y el presupuesto total de la convocatoria son 6.600.000 euros, divididos en 2 anualidades, la anualidad 2027 y la anualidad 2028. Existe un único plazo de presentación de solicitudes que comprende desde mañana, se abre mañana el 10
pasado mañana, desde el 10 de junio hasta el 1 de julio del 2026 a las 14 horas, hora peninsular española. ¿Cómo se presentan esas solicitudes? Bueno, pues primero indicar que tanto la persona que coordina la red como las personas que ostentan la representación legal de la entidad solicitante debe estar dados de alta en RUS, que las entidades a las que pertenezca y la persona que coordina la red y las personas participantes en el equipo deben de estar registradas en SISEN, que son las dos aplicaciones que seguro que todos ustedes conocen porque son las habituales de nuestras convocatorias, y las solicitudes se deben de presentar de manera electrónica a través de la aplicación de solicitud, en la que accederá la persona coordinadora y a la de la firma y registro a la que accederá la persona que ostenta la representación legal de la entidad solicitante. Es importante resaltar, y por eso lo marco en rojo, que las solicitudes que no cuentan con la firma y registro electrónicos de la persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria se tendrán por no presentadas y, por tanto, no podrán formar parte de los siguientes procesos de evaluación ni de posible financiación de las ayudas. ¿Qué contenido y qué documentación se debe de presentar componen la solicitud? Bueno, pues por un lado está el formulario electrónico de la solicitud y por otro lado dos documentos que se deben adjuntar, que son la memoria científico-técnica de la red y el currículum vitae abreviado, el CVA, de la persona que coordina la red, si puede ser este currículum, bueno, en modelo normalizado. Voy a pasar a explicar ligeramente qué información debe de incluir cada uno de estos apartados de la solicitud, ¿no? En cuanto al formulario electrónico, es importante que se debe de incorporar el tipo de red elegida de las 5 modalidades que he comentado. En el caso de las redes para planes complementarios, también hay que indicar el plan complementario de la red, de esos 8 planes que he indicado en una transparencia anterior. Es importante identificar el área y la subárea temática a la que de las 19 áreas y 55 subáreas de la Agencia Estatal de Investigación, cuyos descriptores pueden encontrar en la página web. Entonces se trata de que ustedes identifiquen en qué área o subárea está más relacionada su propuesta, y indicarles que esto es muy importante porque es justamente en ese área o subárea seleccionada por ustedes donde se va a llevar a cabo la evaluación de la actuación. Después hay que incorporar un resumen en español y en inglés de la actuación y una reseña del CVA del coordinador o coordinadora que preferentemente se solicita que sea en inglés. También hay que incluir los datos identificativos del coordinador o coordinadora de la red y del resto de las personas que componen el equipo de la red, incluyendo el código de identificación ORCID para cada una de ellas, y también para los componentes del equipo de la red hay que incorporar una pequeña reseña de su currículum con los principales logros científico-técnicos obtenidos y, sobre todo, todas aquellas actuaciones que ustedes piensen que están relacionadas con la solicitud que nos van a presentar y que piensen que nos puede servir para la evaluación de la misma y para saber cuál puede ser la contribución de cada uno de los componentes del equipo de la red al desarrollo de la misma. También en la parte de solicitud hay un apartado donde tienen que incorporar el presupuesto que solicitan. En este apartado únicamente se incluye el presupuesto solicitado para la ejecución de las actividades de la red en costes directos, y es muy importante que esté justificado y desarrollado cada uno de los conceptos de los cuales ustedes solicitan presupuesto para la ejecución de la actividad, ¿no? Porque eso nos permite hacer una mejor valoración de cuál es el presupuesto solicitado y cuál es el presupuesto que finalmente se puede adjudicar. En el caso de la memoria científico-técnica, esta memoria como máximo tiene que tener una extensión de 10 páginas
Se recomienda utilizar la letra Times New Roman, calibrí o Arial de tamaño mínimo 11 puntos. Se podrá presentar en inglés o en español y el contenido de la memoria es el que figura en la propia convocatoria y que tiene los siguientes apartados. Por una parte, el primer apartado relativo a los datos de la actuación, un segundo apartado en el que se tiene que explicar la adecuación de la propuesta al tipo de red seleccionada, un tercer apartado en la que se debe de incorporar toda aquella información que ustedes piensen que justifica la oportunidad estratégica de la actuación y de la red concreta que nos solicitan. Otro apartado relativo a los objetivos, metodología y plan de trabajo de la red. Otro apartado relativo a la definición de los grupos de investigación que participan en la red, indicando cuáles serán las aportaciones de cada uno de ellos. Y por último, un apartado dedicado a explicar el impacto esperado de los resultados que se van a tener con la actuación. En el caso del currículum, pues es el formato habitual que utilizamos en la agencia del CVA. Repito que únicamente lo debe de presentar la persona que coordina la red. Es la única dentro de los componentes de la red, es la única persona que lo incorpora como un documento adjunto. El resto de los participantes es una pequeña reseña, repito, dentro de la solicitud. Se pueden incluir todas aquellas situaciones que hayan afectado a interrupciones que hayan afectado a la actividad investigadora durante el tiempo que consideren. La extensión máxima de este documento no puede sobrepasar las 4 páginas y se puede presentar tanto en inglés como en español. Bueno, como ya les digo, es el formato habitual en el que hay un apartado B, que es un currículum narrativo, en lo que deben de resaltar aquellas aportaciones que ustedes consideren que son más importantes para la actuación que van a solicitar. Y dentro del apartado C, pues indicarles que los méritos se incluyen los méritos más relevantes ordenados por distintas tipologías y que deben incorporar aquellos méritos que, bueno, pues que como indico, consideren que estén más relacionados con la actuación. Pueden incluir aportaciones obtenidas en cualquier momento de la trayectoria científica y para cada uno de los apartados se incluye como máximo 10 aportaciones. Es importante que tengan en cuenta que la documentación aportada en solicitud, memoria y CVA debe contener la información necesaria para poder llevar a cabo una correcta evaluación de la propuesta. A efectos del proceso de evaluación, solamente se tiene en cuenta la información que aparece en estos documentos en el momento, en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes. En el caso en que sea necesaria algún tipo de subsanación, no se podrá modificar el contenido de estos 3 documentos, a pesar de que, bueno, pues de que tengan algún defecto de forma, ¿no? Pero lo que es la información que contienen no se puede modificar. Como les digo, esto es importantísimo y es por ello que les animo a que se entren en nuestra página web y se lean detenidamente las instrucciones para cumplimentar tanto la solicitud como la memoria como el CVA. Instrucciones que ya tienen en la página web de la agencia y que pueden, bueno, pues, como digo, pueden encontrar en este enlace y los tienen ya, son públicos dentro de la página web, igual que los formatos para el CVA o bien, y también para la memoria. ¿Cómo se hace la evaluación y la selección de estas ayudas? Bueno, pues el procedimiento de evaluación y de selección es el habitual de los procedimientos de la Agencia Estatal de Investigación. Es muy importante, como recalco siempre en todos los seminarios, que tengan en cuenta que la evaluación y selección de cualquiera de nuestras propuestas juega un papel fundamental en la comunidad científica. ¿Y cómo juega ese papel? Bueno, pues en 3 ámbitos muy concretos. Por una parte, nosotros tenemos un consejo científico técnico de la Agencia Estatal de Investigación que está formado por
12 investigadores e investigadoras de muy elevado prestigio nacional e internacional, cuya función es asesorar sobre los procedimientos de evaluación, selección y nombramiento de colaboradores de la Agencia Estatal de Investigación. Ellos proponen colaboradores y elaboran informes de asesoría. Además, como seguro que todos ustedes saben, en la agencia contamos con alrededor de 300 colaboradores que son científicos, igual que ustedes, cuya función es gestionar la evaluación científico-técnica de las propuestas que nos llegan a la agencia, o bien de nuestras propias convocatorias, o bien en algún caso de convocatorias externas, realizar el seguimiento de las actividades financiadas, elaboran análisis de las áreas científicas e identificación de tendencias, y analizan resultados y elaboran recomendaciones sobre el proceso. Y por último, tenemos una serie de evaluadores externos en una base de datos. Contamos con alrededor de 42.000 evaluadores, de forma que hacemos una evaluación por pares, o bien de manera remota, o bien estas personas, además de hacer sus informes de valoración, pues también a veces participan de forma presencial en las comisiones técnicas. Los criterios de evaluación de esta convocatoria son los que figuran en esta diapositiva. Son 3 grandes criterios. Por un lado, se evalúa la calidad y viabilidad de la propuesta con una valoración entre 0 y 40 puntos. La calidad y trayectoria de los componentes de la actuación, con una valoración entre 0 y 30 puntos. Y el impacto esperado de los resultados, también con una valoración de 0 a 30 puntos. ¿Y cuál es el procedimiento concreto? Bueno, pues cada una de las propuestas tiene una serie de evaluaciones de expertos, que son documentos de trabajo para las comisiones técnicas, y luego todas las propuestas se discuten en una comisión técnica, que puede ser en función de las áreas temáticas o del tipo de red, dependiendo del número de solicitudes, fundamentalmente, cuya función es contextualizar las valoraciones individuales en el conjunto de solicitudes presentadas, adoptar por consenso una nota final y para cada uno de los criterios y subcriterios, en su caso, comentados anteriormente, y un listado priorizado de las ayudas. Asimismo, esta comisión es la responsable de realizar un informe individual justificado con la valoración final. Por tanto, esta comisión técnica es quien realmente lleva a cabo la evaluación de las propuestas, no los informes de los expertos, como repito, son documentos de trabajo para estas comisiones técnicas. Después de estas comisiones técnicas hay una comisión de selección, cuya misión es sancionar la evaluación propuesta por las comisiones técnicas, y esta comisión lleva a cabo un listado priorizado de las ayudas propuestas o financiadas con la financiación otorgada, y una relación de ayudas que se consideren no financiables. Una vez otorgada la ayuda, y creo que bueno, pues esto es importante que se conozca ya desde el inicio, se pueden solicitar una serie de modificaciones de la resolución de concesión, si bien estas modificaciones tienen que cumplir estos 3 criterios. Por un lado, que la modificación sea solicitada al menos 2 meses antes de que finalice el plazo de ejecución de la actuación, y tiene que ser autorizada expresamente por el órgano concedente. Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda o la determinación de la entidad beneficiaria, y que no dañe derechos a terceros. Y aquí quiero recalcar que todos aquellos cambios que puedan afectar a lo que es la evaluación de la ayuda no se podrán autorizar. Y por último, que las modificaciones que se soliciten pues se obedezcan a causas sobrevenidas y que no pudieron preverse en el momento de la solicitud. ¿Cuáles son estas modificaciones? Bueno, pues hay una serie de modificaciones relativas a la resolución de concesión que están relacionadas con cambios del periodo de ejecución, ampliación del periodo de ejecución, nunca reducción, cambios de la persona que coordina la red, interrupción de la ayuda o renuncia, y modificaciones de la vinculación de él o de la persona que coordina la red. Hay otra serie de cambios que
no afectan directamente a una modificación de resolución de concesión, pero que también tienen que ser autorizados y que son cambios en el equipo de la red o modificaciones en el porcentaje de subcontratación, que también tiene que ser autorizado. Quiero recalcar que la cuantía aprobada en el concepto de costes directos se puede destinar a cualquiera de los gastos elegibles de acuerdo con las necesidades de la actuación y no es necesario una autorización de estos cambios por parte de la Agencia Estatal de Investigación. Es posible realizar estos cambios de concepto no solamente con los para estos cambios no solamente se tiene en cuenta lo que aparecía en solicitud, sino que pueden ser otros gastos, siempre que sean elegibles, y que luego figuren estos cambios en los correspondientes informes de seguimiento científico-técnicos. Una vez resuelta la convocatoria, podrán encontrar en la página web de la agencia y de la correspondiente convocatoria, pues, los distintos modelos para solicitar todos estos cambios. El seguimiento científico-técnico se realiza, bueno, pues aquí está unido el científico-técnico y el económico de la ayuda porque son bastante semejantes. En el caso del seguimiento científico-técnico, únicamente hay que presentar un informe científico de justificación final que se presentará en un plazo de 3 meses contados a partir del momento en que se cumpla el final del periodo de ejecución de la ayuda. No hay informe intermedio, sino que hay únicamente informe final científico-técnico. En cuanto a la memoria económica, también se presentará una única memoria justificativa a la finalización del periodo de ejecución entre el 1 de enero y el 31 de marzo, bueno, del año inmediatamente posterior a la de finalización. A los efectos del seguimiento y control de las actividades financiadas, las entidades beneficiarias deberán disponer de la documentación acreditativa de la ayuda concedida, pero justifica que es la aplicación correspondiente se presentarán la relación de gastos vinculados con la actuación y los documentos que se detallen en las instrucciones de ejecución y justificación que se publicarán una vez resuelta la convocatoria. En este sentido, la agencia comprobará a través de técnicas de muestreo los justificantes que así se determinen, siguiendo lo establecido en un plan anual de actuación que se publica todos los años en la página web y que permite obtener una evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención o cuyo fin podrá requerir a la entidad beneficiaria la remisión de los justificantes de los gastos seleccionados. Y por mi parte nada más. Aquí tienen de nuevo el enlace donde pueden encontrar toda la documentación de esta convocatoria y ahora pues pasamos a responder aquellas preguntas generales que, que hayan realizado a través del chat. Hola, buenos Mi días. compañera Lucía va a hacer una recopilación. Bueno, son casi más de 300 personas y hay muchísimas preguntas, entonces no va a ser posible responderlas a todas, pero bueno, se responderán luego después por el correo electrónico, como ha dicho Lourdes. Entonces vamos a intentar a las que lleguemos. Vale, parece que hay varias preguntas relacionadas con el número mínimo y máximo de personas, de países que pueden participar en una red tanto estratégica como temática. A ver, países tienen que ser instituciones españolas, o sea que solo pueden participar instituciones españolas, ¿no? Inicialmente solo hay una restricción en las redes de los planes complementarios, no hay una restricción para el resto. O sea que entonces en una red estratégica no pueden incluirse instituciones internacionales. No, 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 no son hay varias elegibles, preguntas. Vale. no son elegibles. También pregunta si en una red temática pueden dos miembros de un mismo grupo pertenecer cada uno a una red temática distinta. A ver, las redes temáticas tienen que estar directamente relacionadas con proyectos en vigor o, o, o recién finalizados, con lo cual, no sé, no veo fácil que puedan presentar dos redes temáticas de un mismo proyecto. Bueno, es que es imposible.
Otra pregunta dice que si un investigador que participa en un proyecto es parte de un grupo de investigación y en su grupo de investigación otro investigador quiere participar en otra red, ¿pueden participar los dos, cada uno en una red respectiva, representando a su grupo? ¿O en A la ver, práctica los grupos solo pueden asociarse a una red? depende del tipo de red. Si es una red temática, como digo, para poder formar parte de esa red tienen que ser formar parte de un proyecto de investigación y cada red está asociada a un número de proyectos, por así decirlo, ¿no? Entonces, no se puede presentar a varias redes con varios proyectos, porque tienen que estar dentro de formar parte del equipo de investigación o bien coordinar el proyecto, ser IP del proyecto. Hay aquí una pregunta respecto al futuro de la red, que preguntan si una vez que ha acabado la ejecución de una red temática, si todas las partes están interesadas en continuar, qué evolución se contempla para la red y qué vías de financiación existen para esta colaboración en un futuro. Sería la futura convocatoria de redes de investigación, que como saben se convoca cada 2 años más o menos. Hay también varias preguntas, intento juntar algunas, pero es que están entrando muchísimas. En cuanto a la financiación de reuniones científicas, ¿se pueden financiar los gastos de desplazamiento y alojamiento de personas ajenas a la red, a las que la red proponga invitar para participar como invitados? Siempre y cuando figuren luego dentro de los informes de seguimiento. Si figuran en los informes de seguimiento serán elegibles, si no, no. Y como también siguen preguntando con la participación de extranjeros, si en una red temática, como miembro de la red, puede pertenecer una persona que está en una universidad de fuera de España. A ver, para ser miembro de la red tiene que tener vinculación con una entidad que cumpla los requisitos, bueno, no me acuerdo de qué artículo, ¿no? Pero tiene que ser una entidad que cumpla los requisitos para ser entidad beneficiaria. Y las instituciones extranjeras no pueden ser entidades beneficiarias de estas ayudas. Vale. Aparte de que Eh, si es una red temática, el personal investigador extranjero no está dentro del equipo de investigación, con lo cual tampoco cumpliría el requisito de estar en el equipo de investigación. ¿Pueden dos investigadores de un equipo de investigación avalar propuestas de dos redes temáticas diferentes, representando cada uno a su grupo en cada una de las propuestas? Perdón, repite otra vez. No la he entendido. No, Muy yo tampoco la Si entiendo. pueden dos investigadores de un equipo de investigación avalar propuestas de dos redes temáticas diferentes, representando cada uno a su grupo en cada una de las propuestas. Pues si cada grupo está en un equipo o en un proyecto de investigación diferente, entiendo que sí. Eh, Sobre los gastos financiables, pregunta si son subvencionables los gastos de congresos, en los No, que no. no, ¿Y publicaciones? tampoco. Eh, Parece que hay más con la de los mínimos. A ver, Dice, sí, si el equipo estará formado por un mínimo de 8 representantes de grupos participantes, incluido el representado, entonces sí que hay un mínimo. Con el mínimo hay dudas. voy a revisar otra vez porque ya me han entrado dudas a mí también. Bueno, luego lo contestamos. Si no. Vale. A ver, he visto una que según estaba viendo por aquí, eh, de las redes de planes complementarios. En esta convocatoria no se pueden financiar empresas, con lo cual, eh, bueno, pues el coordinador autonómico o nacional del plan complementario tiene que pertenecer a alguna de las entidades más o menos que he descrito que pueden ser beneficiarias, pero una empresa no puede ser beneficiaria.
Vale. Parece que no está claro quién puede ser el tema de los IPs. Vuelven a preguntar sobre lo mismo. A ver, tiene que ser IP de un proyecto de los que he comentado anteriormente, ¿no? O bien pertenecer al equipo de investigación de ese proyecto, pero parece difícil que existan dos redes temáticas de un mismo proyecto, puesto que de lo que se trata es precisamente de consolidar los resultados que se han obtenido con ese proyecto. Entonces, parece difícil. Vale, preguntan sobre si los miembros del equipo de investigación necesitan autorización de la institución y si lo deben de incluir en la solicitud. Si son de una institución diferente a la entidad beneficiaria, pues sí. O sea, deben de tenerla, no incluirla, porque no. Veo que hay muchas que se repiten o son parecidas. Pueden conformar el equipo de investigación miembros de una disciplina diferente a la del área de conocimiento en la que se inscribe la red temática. Sí, claro. Pero es importante que tengan en cuenta que la red temática se va a evaluar en el área que se seleccione y se va a considerar si el personal que está dentro de la red puede tener aportaciones relevantes dentro de ese área. Uh-huh. Vale. Siguen entrando muchísimas preguntas. A ver, voy a saltar algunas. Si el coordinador científico de una comunidad autónoma no cumple los requisitos de titulación de esta convocatoria, puede designar su institución un participante diferente al que actuó como coordinador en el plan complementario. A ver, necesitamos que en el momento del cierre de la solicitud, el coordinador autonómico del plan complementario o el coordinador nacional, o sea, lo que vamos a tener en cuenta es la persona que al cerrar, eh, a la fecha de cierre de solicitud, nos incorporen dentro de la aplicación. Pero tiene que ser el coordinador en ese momento. Respecto al coordinador, también en redes estratégicas preguntan si la persona coordinadora es de un instituto del CSIC, puede ser miembro del equipo de la red otra persona de ese mismo instituto, pero de otro grupo de investigación. En las redes estratégicas, sí. Bueno, en cualquiera de ellas no se dice que tengan que ser de distintas instituciones. Vale. O el mismo instituto solo estará representado por la coordinadora en este caso. Vale. Preguntan si en el caso de redes estratégicas es lo mismo hablar de grupos que de proyectos. En redes estratégicas no, en redes estratégicas estamos hablando de grupos. ¿Y en redes temáticas? En ¿Es, redes es temáticas equivalente? están más relacionados con proyectos. Vale. A ver, hay algunas muy concretas de casos específicos que yo creo que se van a contestar mejor por correo electrónico. A ver, por ejemplo, dice, si somos ya una asociación de redes de investigación que no está vinculada a una universidad, ¿tenemos que estar inscritas en SISEM para solicitar la ayuda o es a través de una universidad? Tiene que ser a través de una universidad, porque tiene que cumplir que sea una universidad pública o privada, etcétera. O sea, que la entidad beneficiaria tiene que ser una universidad o un OPI, etcétera. No puede ser una asociación. A ver, Aquí habla de cuáles son las alianzas de I+D+I reconocidas. Pues en este momento que esté en funcionamiento solamente hay una relativa a energía, que se llama LINE. ¿cuáles son los requisitos para elegir redes estratégicas? ¿Y cómo se diferencia para redes temáticas? Bueno. Bueno, pues las redes temáticas
El objetivo de las redes temáticas, como he dicho anteriormente, es profundizar en los resultados obtenidos en proyectos de investigación. Las redes estratégicas tienen como objetivo diseñar estrategias, hojas de ruta que puedan servir para las políticas públicas. Luego, no tiene nada que ver una cosa con otra. Preguntan si hay alguna convocatoria para redes internacionales con grupos de otros países. No, en este momento nosotros no tenemos ninguna. ¿Cómo se valora la multidisciplinaridad en la evaluación de la red? Bueno, pues como en todas nuestras convocatorias, para nosotros es importante, por supuesto. Cuanto más inter y multidisciplinar sea, pues mejor. Y de hecho está en uno de los criterios. A ver. Hay muchas referentes a la gente, los miembros que pueden participar. Por ejemplo, pueden formar parte de la misma red temática dos miembros del mismo proyecto, pero distinto grupo de investigación. Sí, en principio sí. Dos- y dos miembros del mismo grupo de investigación, pero de distintos proyectos de investigación. A ver, eh, como he dicho anteriormente, cada uno de los componentes de la red representan o a una entidad o a un grupo de investigación. ¿Vale? Entonces, si son del mismo grupo y son de la misma entidad, pues no puede haber, no pueden formar parte los dos del equipo de la red. Pueden solicitar redes estratégicas los organismos de investigación que pertenecen a plataformas tecnológicas. Sí, claro. ¿Cuáles son las alianzas? Esto ya creo que ya has respondido. ¿Y cuáles son Sí. las alianzas reconocidas? ¿Se va a valorar que haya entidades de distintas comunidades autónomas? No, no, ese no es un criterio de evaluación, ni mucho menos. Las únicas en las que es obligatorio, porque es la estructura del plan complementario es así, es en la de planes complementarios. Una red temática financiada en el año 2024 puede volver a optar a financiación en la actual convocatoria de redes Sí, temáticas. sí, claro. No es incompatible, ni mucho menos. Estoy dando así un repaso porque hay muchísimas y seguramente me he saltado muchas porque es imposible responder a todas. Por la vida de las... He entrado una nueva. Se considera una red estratégica los grupos participantes en un proyecto financiado por las ayudas para la realización de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en Ciencias Sociales y Humanidades. Podría ser si el objetivo de la red que nos presentan o de la actividad que nos presentan a nosotros es, como he dicho anteriormente, pues crear hojas de ruta o crear estrategias para las políticas públicas, pues sí podría. Pero es independiente de que tengan esa ayuda o no la tengan, esa ayuda de la comunidad. Hay algunas preguntas que yo creo que si vuelven a oír la grabación del webinario, pues las van a poder responder ustedes mismos, porque estoy viendo que algunas eh, son cosas que se han contado en la presentación. Eh, A ver, el único, estaba volviendo a mirar, el único que tiene restricciones en cuanto a un máximo o un mínimo de participantes en la red son los planes complementarios. Y tienen una restricción de un mínimo, de 4 representantes. Y es la de red, eh, la que está, la que está
Sí, relativa única y exclusivamente a los planes complementarios, a las redes de planes complementarios. En cuanto a planes complementarios, hay una pregunta que dice que si el coordinador, entiendo que es de la comunidad autónoma, no es doctor, ¿puede designar a un suplente de su organización? Pues como he indicado anteriormente, solo se podrá tener en cuenta aquellas personas que sean coordinadoras por parte de la comunidad autónoma en el plan complementario a fecha de cierre de solicitud. Entonces, si a fecha de cierre de solicitud no es poner la persona eh, que coordina la red en esa comunidad autónoma no cumple los requisitos de la convocatoria, pues no será elegible y será excluida ese equipo. Vale, pues yo creo que para ir terminando he seleccionado esta que hace referencia a las prórrogas. Si una red temática financiada en 2024 puede solicitar la prórroga a la vez que solicita financiación en la convocatoria de 2026. Puede sí, porque la fecha que se tiene en cuenta es la fecha que aparece en la resolución de concesión, no las prórrogas que puedan tener. Bueno, pues esta la última. Parece que no ha quedado claro cuál es el mínimo de miembros en una red estratégica y en una red temática. Es que no hay la convocatoria, el único mínimo que pone es para las redes de planes complementarios. Pero, lógicamente, la red no puede estar formada por un único grupo. Eso, o sea, como mínimo tendrá que haber dos. Vale. Pues aunque siguen entrando, pero para ajustarnos un poco al tiempo que habíamos definido para este webinario, yo creo que podemos dejarlo aquí, a no ser que veas tú alguna. Siguen comentando que había un mínimo de 8. Yo, desde luego, no lo veo en la convocatoria, pero bueno, en cualquier caso, eh, lo reviso y si hay algún cambio de este tipo, pues lo incorporamos en la, en la presentación, pero vamos, yo no lo veo. Vale. Insisto en que pueden hacer, si han quedado seguro que muchas preguntas sin responder, las pueden hacer por Sí, el correo sí, electrónico. sí, sí, Ujú. claro. No sé si quieres añadir algo más. No, lo único que mm, reviso ahora de nuevo la convocatoria porque por el tema este de los máximos y los mínimos, y si hay cualquier cambio lo incorporo en la presentación y lo pueden ver en la presentación que se cuelgue en la web. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por su atención y bueno, pues mucha suerte en esta convocatoria.